es la hora. Bueno, gracias por venir a todos. Bueno, nos juntamos para hablar del yoga. Hoy ha venido Gautami. Bueno, Cristina Álvarez, le conocemos como Gautami en el yoga. Bueno, nos hablará del yoga. El título de la charla es Yoga, Escuela de la Tierra. Y bueno, pues ella lleva un recorrido largo dentro del yoga, con experiencia, ¿no? Cuanto más tiempo llevamos ahí, pues más tenemos también para contar y bueno, seguro que tiene cosas interesantes para decirnos. Bueno, por saber también por dónde anda ella, bueno, está dedicada al yoga, imparte clases en sus escuelas de yoga, tiene una escuela en Arrigorriaga, otra escuela en Gorliz y bueno, luego pues está muy presente también en Cestona, en nuestra escuela Sanatana Dharma, y allí pues bueno, nos da formaciones a los que vamos allí y bueno, es una gozada. Y pues no sé, poco más que decir, agradecer, ¿no? Agradecer que hayáis venido aquí este día, tener esta oportunidad para ir haciendo nuestro trabajo y la escuela. Yo la escuela lo tengo como muy presente porque me parece que es pues desde donde nace todo. Por eso estamos aquí haciendo esto, si no, no habría nada de esto y pues por todo lo que nos ha dado, nos sigue dando, nos seguirá dando, porque eso parece que sigue ahí. Y bueno, pues eso, agradecimiento grande y poco más. Pues nada, os dejo con ella, ¿vale? Espero que lo disfrutéis. Gracias. Gracias, Mandara, Mireia. Bueno, y gracias a todos por estar aquí en este momento, en esta calurosa tarde de casi verano. Una pregunta inicial. ¿Cuántos practicáis yoga? Levantad la mano. Vale. Tú también, ¿no, Mireia, Mandara? Vale. Bueno, vamos a hacer una pequeña toma de contacto para empezar. Para que esta charla sea también una práctica de yoga. Así que los que practicáis, pues la sumáis. Y los que todavía no practicáis, pues sabéis de qué estamos hablando. Muy pequeña. Cerráis los ojos, cerramos los ojos un instante. A veces queremos recibir las palabras desde la mente. No es que queramos, es que nos sale así. Pero es interesante disponernos con todo lo que somos. Así que puedes sentir bien las plantas de los pies en el suelo, tocando la tierra, ya que esta es una charla sobre la tierra. Y fíjate cómo tu espalda está apuntando hacia arriba, hacia más allá de la tierra. Y puedes relajar la cara. En realidad estamos aquí en confianza, todos con ganas de comunicarnos. Así que es un lugar seguro. Siente el conjunto del cuerpo. Fíjate que la piel lo cubre completamente. Siente tu respiración. Podemos agradecer esta respiración tal y como es en este momento, que nos mantiene con vida y nos permite ocuparnos de otras cosas. Siéntela unos instantes, sin hacer nada, solamente la percibes, te das cuenta de ella.
Y puedes alargar ahora la expulsión, vaciarte más de lo habitual para hacer sitio. Y en la inspiración diriges el aire hacia el fondo de los pulmones, que hace que el abdomen se expanda. No tiene que ser algo muy grande, puede ser algo muy suave, que te produzca gusto, que esté ajustado a este momento. Simplemente esa búsqueda de aire en el fondo, unos instantes. Acuérdate de vaciarte bien, sin forzar, pero que alargues la expulsión más de lo habitual, que hagas sitio y entra aire limpio. Muy bien, vas soltando tu respiración. Fíjate que ha sido de verdad unos instantes. Y te vas disponiendo para escuchar, pero recordando por qué estás aquí, qué es lo que buscas. Con tu mejor disposición, porque seguro que hay cosas que te pueden servir, otras igual no. Tú cogerás las que te vayan bien en este momento y estará perfecto. Muy bien, y con esta disposición nos vamos poco a poco colocando también hacia afuera. No hace falta que salgamos mucho hacia afuera. Podemos mantener esa cierta calma de base. Vamos a hablar un poquito de yoga y Escuela de la Tierra. Hemos querido llamar así la charla, Yoga, Escuela de la Tierra, porque el yoga tiene que ver con la escuela. Pero es una escuela que no es para los conocimientos intelectuales, aunque también, sino que abarca todos los aspectos de lo que somos. Escuela significa que estamos aprendiendo. Esto en realidad es liberador, porque cuando somos adultos, simplemente a veces por la educación, por la herencia sociocultural que tenemos, parece que hay un peso de que ya tenemos que saber cómo vivir, cómo estar bien, incluso cómo dirigir a otros y educar a otros para que también estén bien. Y ese es un peso muy difícil, porque no es cierto, sino que todos estamos aprendiendo en cualquier etapa de la vida y en cualquier edad. Entonces, cuando de verdad esto lo vas descubriendo, en esa posición que es mucho más sencilla, todos estamos aprendiendo, es una carga que se quita, es liberador. Todos estamos aprendiendo significa que yo estoy aprendiendo, que tú estás aprendiendo y que los que nos rodean, aunque nos parezca a veces que son un desastre, también están aprendiendo. Pero como digo, no es un proceso intelectual, sino que se está aprendiendo en la profundidad de todo lo que tú eres. Se suele hablar del alma que está recogiendo el aprendizaje. Y Escuela de la Tierra, porque todo esto es muy concreto y le vamos a poner mucha tierra
tiene que ver con el día a día y con lo cotidiano. El yoga se expresa en lo cotidiano de cada día. Si tú practicas yoga, eso lo vas a notar en tu día a día. Y si llevas mucho tiempo, pues lo que notes será más amplio, más intenso, más profundo. O sea que es una cuestión de ir añadiendo. ¿Veis qué terrenal? Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar ahora de yoga. Escuela de la Tierra, aprender desde lo más cotidiano y en todos los ámbitos. Partimos de que a menudo se confunde el yoga con una disciplina que es física, ¿sí? Algunos que no habéis levantado la mano, igual venís a ver qué vamos a decir sobre los estiramientos, ¿no? Sobre el fortalecimiento, la salud del cuerpo, con una dimensión muy física. Pero eso sería como decir que tú, porque estás en la cocina y preparas comida para tus hijos, eres cocinero. Tú puedes estar en la cocina, preparas comida para tus hijos, pero no eres cocinero. Eres el padre, la madre de tus hijos. Y lo mismo aquí, esta gente de la foto. Sería como decir que porque tú llevas a tus hijos al colegio, hoy va de hijos, pues eres taxista. Y a eso dedicas tu vida, a ser taxista, o esa es tu relación con ellos. Pero ya veis que los hijos están contentos porque no van con un taxista, van con una madre que es mucho más que un taxista, ¿vale? Así que en ese mismo sentido, el yoga se ocupa de lo físico, pero solamente como un aspecto más que tiene que cubrir. Hay mucho más allá de lo físico. Y si esos niños de la foto veis que están contentos, ¿no? Están contentas. Bueno, pues es porque la que va conduciendo es mucho más que una taxista. Cuando salimos de una clase de yoga, estamos contentos porque hay mucho más que un componente físico, aunque a veces aparezcamos en una escuela por lo físico. Yo aparecí en una escuela, en un polideportivo, para apuntarme a yoga porque me imaginaba otra cosa, que la gente estaba en una habitación blanca, todos muy tranquilos, y pues yo debía de buscar tranquilidad. Y también tenía como una lesión que no me acababan de encontrar cuál era el problema, se me dormía una pierna, pero bueno, eso fue un poco, yo sobre todo por la habitación blanca. Cada uno llega a las escuelas de yoga por un motivo distinto, pero muchas veces es por algo físico. Te encuentras mucho más que eso. Uno de los logotipos que tenemos en alguna escuela es este que veis ahí, se ve pequeñito para que no os fijéis demasiado, que es como infinito, que nos puede aludir a que hay mucho que hacer, hay mucho a lo que atiende el yoga, y habla de en forma. Hacemos yoga para estar en forma y también en fondo. En forma lo ponemos así para que la gente que quiere estar en forma venga a la escuela, ¿sí? Pero en realidad no está aludiendo solamente a la forma física del cuerpo, sino a que estés en una forma buena a nivel emocional y a nivel mental. Formas. Maneras, una forma es una manera, que tus maneras, que cómo te sientes emocionalmente esté bien y que cómo piensas esté bien. Y de todo eso me gustaría hablar un poquito más en detalle hoy. Pero también en fondo, que parece ser que hay un fondo todavía más allá de eso, más allá de lo que es cuerpo, emoción, mente, a lo que también atiende el yoga. Como ya sabéis, ¿no? Algunos sí, otros igual no tanto. Vamos a ver de qué va ese fondo. Bueno, algo que se suele plantear en un principio para descartar esta idea de que solo atiende a lo físico, y que es cierto, es que el yoga es un estado. No son unas técnicas que se utilizan para estar más flexible, ni siquiera para estar más a gusto o más en paz, sino que es un estado.
pero lo vamos a ver como un estado que no es un estado puntual al que tú quieres acceder y luego ya te vas a la vida y sigues como estabas, sino que es un estado que te va a ir acompañando en tu día a día. Es un estado. ¿Qué significa eso y por qué he puesto esta foto? Porque ese estado se le pueden definir características, tiene unas capacidades. Es decir, estado significa que estás y además tiene una vocación permanente, que estás de manera estable, que estás. No que haces como si vas un rato a yoga, haces y luego vuelves a tu vida y te encuentras con lo mismo y te ahogas, pero luego vas a yoga y te desahogas, ¿no? Eso podría ser lo que llamamos a veces yoga de oasis, que como no estamos bien durante la vida cotidiana, pues igual que ansiamos que llegue por fin el fin de semana o las vacaciones, ansiamos que llegue a las 6:30, porque a las 6:30 hay una profesora que te dice, ahora respira, y tú, por fin. Bueno, funcionamos un poquito así sin darnos cuenta, pero sería como que en ese ratito sí, luego salgo por la puerta y vuelvo a mi rutina habitual en la que no estoy tan bien. Vale, pues el yoga tiene vocación de atravesar la vida, de atravesar el día, de no quedarse solamente en eso. Y si te mantienes lo va a conseguir, porque como digo, se va a ir produciendo un estar. A ese estar se le pueden añadir unas características, definir unos poderes o características. Y una de ellas es que vas a empezar a sentir que la vida tiene sentido, que la vida está ordenada. Sí. Incluso que es un lugar seguro, tu vida. El nivel de miedo va bajando. Todo esto de un estado, no penséis como que es un estado que se construye de repente, sino que es un estado que poquito a poco pues voy ganando un poquito de ese estado. Pero imagínate que en tu vida, gracias a la práctica de algo, en este caso lo que yo os propongo es a la práctica de yoga, tuvieras un poco menos de miedo, te sintieras más segura, sintieras que todo tiene más sentido, pero no porque te lo diga la profesora de turno y te lo creas, sino porque lo vas viendo. Es como que se van produciendo en tu manera de percibir la vida unas conexiones que antes no veías, no te dabas cuenta. Y antes las culpas de lo que sucedía estaban fuera, pululaban por ahí, se iban repartiendo. Muchas para una misma, que son las más gordas, las que más pesan. Pero según vamos haciendo la práctica de yoga, el trabajo del yoga, resulta que en vez de culpas vamos encontrando, bueno, causas, limitaciones. Tampoco hace falta saber el detalle de todo, pero una sensación de que hay un orden. Igual que hay un orden en el cuerpo, igual que hay un orden en el universo. También va apareciendo otro poder que es el de estar contenta. Eso se percibe desde la primera clase de yoga. Tú vas a una clase y de repente, ¿no? ¿Habéis tenido esa experiencia? ¡Ay! En una ocasión, cuando abríamos una escuela, entraron 2 alumnos que no se conocían de nada y uno le dijo al otro, se sentaron allí, yo fui a cambiarme de ropa y uno le dijo al otro, ¡ay! ¿Qué bien se está aquí? Y el otro dijo, ya te digo, pero que no había pasado nada. Pues porque también, no era porque el sitio fuera mágico tampoco, era porque también empezar a hacer un proceso de yoga tiene que ver con un permiso que yo me doy de voy a estar conmigo, voy a trabajarme, voy a nutrirme, voy a cuidarme, voy a atenderme. Y eso produce también una sensación de alivio, desde el primer momento sin saber muy bien por qué. Uno suspira, ¡ay, qué bien!
voy a estar conmigo un rato. Desde el primer momento y desde la primera clase, la relajación, uno ya siente que ahí está pasando algo que está poniéndose contento. Bien, cuando llevas más tiempo, cuando eso no solamente es en momentos de oasis, sino que se va convirtiendo en una parte importante de tu rutina, eso deja una huella más profunda. Ese contento es más estable. Se va produciendo también la sensación de que tú puedes. ¿Alguna vez habéis sentido que no tenéis mucho valor, que sois pequeñitas, pequeñitos, que somos incapaces? ¿Alguna vez habéis buscado el reconocimiento de alguien, la caricia de alguien para sentir, ay, bueno, pues eso lo hacemos constantemente, ¿no? Normalmente, si no tenemos otra base de nutrición, pues lo que hacemos es, hay que buscar la nutrición de algún lado porque si no nos ahogamos. Entonces la salida más sana es buscar cosas ahí fuera, actividades, experiencias, relaciones, empresas que nos hagan sentir que tenemos un valor. Bueno, ya sé quién soy, ya sé qué pinto. Bien, el yoga te va proporcionando un valor que es de base, sin que todavía pase nada. Y esto también se puede percibir desde los primeros momentos en una escuela. Porque tú vas a una escuela, si alguien no va a una escuela, le van a entrar muchas ganas de ir a una escuela después de todo esto. Tú vas a una escuela, haces la práctica y venías enfadada o venías cansada o venías triste y resulta que luego pues estás mucho mejor, ¿no? Pero no ha cambiado nada. Nada de tu vida ha cambiado, no te reconocen más, no te están acariciando, todo sigue igual, como lo dejaste. Sin embargo, tú te sientes bien ahí y te sientes que estás, bueno, que puedo, ahora parece que puedo mejor que cuando vine, que se me caía el mundo encima, ¿no? ¿Habéis tenido esta sensación alguna vez? Pues es que desde las prácticas más sencillas va apareciendo valor. Un valor de yo puedo, que es muy importante para poder vivir. La sensación de yo puedo. Porque si no, cualquier cosa es una odisea. Bueno, y voy a aludir también a otra capacidad que va apareciendo con la práctica, que es la sensación de que estamos cerca, de que nos parecemos, de que en realidad lo que se nos mueve por dentro a todos, todo esto de lo que estoy hablando, a ti también te suena, a ti también se te ha movido en alguna ocasión o siempre. Que todos estamos cerca y somos en realidad de la misma forma esencial. Todos tenemos la misma paleta de colores en realidad. Todos tenemos una serie de emociones y todos, si empiezas a hacer yoga, vas a ver que tú tienes de todo ahí, ¿sí? Tenemos pensamientos de los mismos tipos, unos tiramos más de esto y otro de esto, pero todos sabemos lo que es un pensamiento culposo, enfadado, eufórico, esperanzado, sí, es que en realidad todos tenemos las mismas paleta de colores, si queréis, los mismos elementos que vamos combinando. Entonces eso nos va a permitir comprender lo que está pasando ahí al otro lado de mí. Que lo que te pasa a ti y lo que me pasa a mí es lo mismo en realidad. Igual estamos en distinta fase. Igual tú eres adolescente y yo tengo otra edad. Pero cuando vamos haciendo este trabajo de estar contigo, te vas a ir sintiendo más cerca de todos los demás. Aunque no los abraces, no importa. Bueno, entonces por eso quería estaba buscando alguna foto de estado que reflejara alguna de estas características, pero los modelos que aparecen en internet, ninguno me satisfacía. Entonces elegí una foto de unos amigos. Son amigos que son profes de yoga, ya veis que están en una situación de lo más ordinaria.
pero yo conozco sus vidas y sé que tienen esos poderes en la medida, en cada uno en su medida, en la medida en que han estado haciendo el trabajo. Sí, todo eso de lo que hemos estado contando, que es para todos, no importa la edad. Todos estos poderes o capacidades se despiertan en todos sin excepción. No importa cuándo empieces, no importa que te parezca que tú eres un poco rarita, un poco tarado, pensamientos raros. Es para todos. Todos hemos pasado por eso. Rarita, pensamientos raros, diferente. En alguna medida o en otra, esa persona también. Muy bien. Bueno, ¿de qué es que vamos a hablar más en detalle? El primer aspecto al que atiende el yoga, que ya lo conocemos un poquito, es el cuerpo. El cuerpo lo primero que necesita para empezar a estar bien es que nos demos cuenta de que está ahí. Que nos demos cuenta de que el cuerpo está aquí con nosotros. Esta es una de las primeras cosas que aparece en la práctica de yoga, que de repente siento el cuerpo. Siento los brazos, siento el dolor, que antes no me enteraba de él. Siento el límite, que antes me lo pasaba porque no me enteraba de él, porque se había perdido la conexión con el cuerpo. Y además es muy importante que yo sienta el cuerpo, que yo habite el cuerpo, que dirían algunos, para que no esté habitando en otro sitio. Porque cuando no estoy en el cuerpo, ¿dónde estoy? Mente y emoción. Una de las maneras más sencillas de equilibrar la energía que tenemos es prestando atención y trabajo al cuerpo, porque a veces no te pasa nada, solamente te pasa que no estás en el cuerpo, que estás aquí y aquí. Venga a pensar y venga a sentir, y venga a pensar y estos se retroalimentan. Y entonces el cuerpo, que es totalmente fiel a ti, te sigue. Con toda su carga de emoción y pensamiento, te sigue, pero tú no estás en él. Y entonces el cuerpo no está energizado, está más abandonado. Y lo único que hace es seguirte y acumular sus bloqueos. Entonces, primera herramienta que nos proporciona el yoga es sentir el cuerpo, estar en el cuerpo. ¿Habéis sentido el cuerpo en esos instantes del principio? Da gusto, ¿no? Es liberador sentir el cuerpo. Sobre todo en esta época. Ya sabéis que toda la parte física, no sé si lo sabéis, toda la parte física del yoga es un invento posterior al yoga ancestral. Todos los demás elementos de los que vamos a hablar son antiguos. La parte física es un invento posterior, un añadido que sobre todo se hizo no inventado de la nada, sino inventado de sabidurías auxiliares, porque estábamos en una época histórica en la que ya estábamos empezando a pensar y sentir mucho, sobre todo aquí en Occidente, y no podíamos simplemente estar tranquilos y empezar a trabajar con la mente y a ordenarla. Había demasiada carga en el cuerpo. Entonces se añadió la parte física. La parte que, por ejemplo, de las asanas es un invento, es un añadido mucho más posterior que el yoga. Así que, ¿qué será el yoga? Seguiremos añadiendo aspectos. Entonces, atender al cuerpo, nosotros que estamos desconectados de él, sentirlo. Darle de comer bien, no hace falta ningún conocimiento muy especial, aunque si lo tienes lo puedes aplicar, pero que no te vaya la vida en ello.
que no se te vaya todo el tiempo en ello, porque hay otros muchos aspectos importantes que atender. Sobre todo que comas en paz. Simplemente que te des tiempo para comer ya es mucho. ¿Alguna vez habéis sentido, no es que no tengo tiempo ni para comer? ¿Alguna vez? ¿Siempre? Vale, simplemente para que el cuerpo pueda hacer su trabajo, que es que tiene que digerir, tiene que asimilar, tiene que tener jugos. Entonces tenemos que tener tiempo para comer, aparte de que es un gusto. Y nos conecta también con el cuerpo. Tiempo para respirar. Esto se decía desde antes, mucho antes de empezar a hablar de yoga. Las abuelas ya decían, es que no tengo tiempo ni para respirar, chica, ¿sí o no? Tiempo para respirar, ya respiramos, pero significa para respirar profunda y ampliamente, que es algo que aprendemos o reaprendemos en las escuelas. Que no es que el cuerpo no sepa, es que el cuerpo está encorsetado porque nos sigue con pensamiento, emoción, y entonces ha pasado a un modo de respiración que es de emergencia. ¿Sabéis lo que es el estrés? Lo que es la urgencia, lo que es la angustia, lo que es la... Pues cada vez que estamos en ese estado... Fijaos cómo respiramos. Entonces el cuerpo nos quiere ayudar, el cuerpo nos sigue. Empieza a respirar así. Y respirar así hace que el sistema esté deficitario a nivel de nutrientes aéreos. Y encima hace que estemos conectados con ese modo de respirar así, modo de emergencia. Como cuando en Érase una vez la vida, ¿os acordáis de Érase una vez la vida? Las células, los hombrecitos, ¿sí? Pues había una emergencia y todo rápido, pues es lo que ocurre cuando respiramos rápido, todo rápido, y entonces no da tiempo a hacer otros procesos en el cuerpo que son necesarios, de limpieza, de reconstrucción, de sanación, de cosas que se estropearon, porque el cuerpo interpreta que ahora estamos a correr o a escapar de algún peligro, aunque igual no es físico, está aquí, pero el cuerpo nos sigue igual. Ese siempre es el modo de la tensión y se caracteriza por esa respiración agitada. En el yoga recordamos cómo se respira cuando tienes tiempo. Sí, que el cuerpo ya lo sabe, pero hay que ir liberando como las obstrucciones que se han creado. Muy bien. ¿Qué más necesita el cuerpo? Que lo movamos. Y si hemos acumulado esta carga por tensionamiento, necesita que lo liberemos, que es el trabajo que se hace con las asanas, que son la parte más conocida del yoga, ¿sí? Los movimientos, las posturas. Muy bien. Y también necesita que descansemos. Esto es muy bonito y simple de decir, pero es todo un pastel cuando tú te vas a tu vida e intentas aplicar esto, ¿no? Entonces, por eso toda la práctica de yoga tiene una parte o tiene un espíritu, una actitud que va posibilitando que esto nos despierte. Tenemos que reaprender también qué era eso de descansar, ¿no? Porque si tú ves hoy en día cómo se vive el tiempo libre, por ejemplo, pues normalmente parece ser que ahora hay una última tendencia que ya ni siquiera queremos experiencias muy intensas, sino solamente experiencias de gran relajación, por favor. Pero claro, eso solo es en Semana Santa y en las vacaciones de julio, cuando tienes. El resto del tiempo hay que ir llegando. Entonces, no lo tenemos integrado. ¿Cómo sería una vida en la que yo me voy permitiendo
hacer un trabajo, porque es bueno hacer un trabajo, hacer una fuerza. Trabajo es una fuerza aplicada en el espacio. Hemos venido aquí a este planeta, Tierra, para pintar algo, para aportar algo. Y de hecho, cuando se nos limita la capacidad de acción y la enfermedad aparece y no puedo servir, sentimos una gran falta, ¿no? Una gran discapacidad en ese sentido, una gran ausencia. O sea que trabajar, aunque tenga mala fama, es lo que más queremos. Queremos pintar algo. Lo que pasa que igual estamos trabajando mal, o estamos trabajando en exceso, o estamos trabajando con esto muy activado. No estoy trabajando solo en lo que estoy haciendo, sino que estoy a la vez pensando en lo que haré, lo que hice. Fíjate que tenía que haberlo de otra manera, cómo me ha sentado lo que me está diciendo. Fijaos toda la carga que se puede hacer. Entonces, el descanso es algo que podría ser casi como un arte que reconquistar. Pues esto también se trabaja a través de las prácticas más sencillas de yoga, porque ahí vamos combinando lo que es la firmeza y la comodidad, descubrir cuál es tu límite. ¿Qué pasa en una clase de yoga si te pasas de tu límite? ¿Qué pasa? ¿Te riñen? Pues deberían. No te riñen, porque lo más complicado es ir aprendiendo a ver cuál es tu límite. Si nosotros de verdad tuviéramos integrados nuestros límites, no los sobrepasaríamos. Pero no los tenemos asimilados del todo. Nos parece que va, que es forzar un poco, pero puedes, ¿no? Y así vivimos. Si tú realmente tuvieras integrado, por ejemplo, que si yo trabajo 10 horas, que si luego estoy con mis hijos no sé cuántas, que si luego tal y cual me estoy haciendo verdaderamente un deterioro, si de verdad lo creyéramos, no lo haríamos. No nos lo creemos y nos va llevando. Entonces, para salir de ahí también hay que reaprender. Bueno, entonces, ¿ahora cómo vivo? Con las prácticas se reaprende. Por mucha conferencia que oigas, por muchas horas que tenga yo, que no me van a dejar muchas, o un ponente mucho más experto que yo en explicar cómo hay que hacer, no es suficiente. Se necesita una práctica que te enseñe poco a poco, día a día, gota a gota, y que vayas viendo, por ejemplo, me he pasado, y que alguien te diga, no pasa nada, porque estamos muy bien, porque estamos aprendiendo. Esa voz del profesor muchas veces se percibe como una voz salvadora. ¿Nos parece? Que de repente hay una persona que te está diciendo cosas amables después de todas las cosas que se oyen por aquí dentro. Pues sí. Pero con el tiempo lo que va a suceder es que va a aparecer un pequeño profesor dentro de ti y que esa profesorita que está dentro de ti te va a ir diciendo cosas amables. Mira, tal, ya sé que le has hablado brusco, pero ¿qué vamos a hacer? Es que no has podido hacerlo de otra manera porque no eres capaz de gestionar esta tensión que llevas de otra manera, pero estoy enfocada hacia eso, es que no puedo hacer más que estar enfocada. Eso ya es la bomba, estar enfocada. ¡Bom! Va. Estar enfocada, eso. Muy bien. Y continuando con el cuerpo, aunque todo esto lo aprendamos a manejar, no es suficiente para que el cuerpo esté bien. Porque ¿qué más necesita el cuerpo? Necesita que pensemos bien. Y es eso otro aprendizaje, al que también atiende el yoga. Y vamos a ver un poquito qué es. Tengo un reloj, pero es falso porque hay una luz que lo bloquea. Muy bien.
tenemos un aspecto que ya hemos ido describiendo, que es emoción, aparte del cuerpo. Las emociones pueden ser variopintas, unas parecen más agradables que otras. Por ejemplo, la ternura puede parecer muy agradable. ¿Sí? ¿Os gusta la ternura? Bueno, pues tú imagínate 24 horas en ternura. Ay, 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 qué... Un horror. Sí. Todas las emociones, aunque sean agradables, producen tensión. Cuando estamos en tensión, ocurre eso, que el cuerpo y la sensación es de inquietud. Por eso, aunque tú estés en la mejor fiesta del mundo, imagínate en medio de la pista saltando, no podrías estar ahí para siempre. ¿Sí? Imagínate que te dicen, no pares, no pares, no pares. Y sigue la música. Sería otro tipo de tortura. Entonces, todas las experiencias emocionales en realidad están diseñadas para que las vivamos y luego las soltemos. Pero eso, si vivimos enfocados hacia afuera y la sensación que nos va produciendo las cosas, pues no es tan fácil, sino que solemos estar enganchados a una emoción y después a otra y después a otra. En el yoga las emociones se suavizan, ¿no? Y resulta que, como decíamos, tú haces tu práctica, te sientes bien sin que haya cambiado nada. Eso es un gran poder. Como tú te estás sintiendo es muy importante porque tiene que ver con cómo piensas. Lo que tú sientes hace que pienses de alguna manera. Cada vez que digo algo importante hacéis un sonido, muy bien. Hace que pienses de una manera. ¿Sí? Cuando tú sientes miedo, se te ocurren cosas horribles. Sí. Y cuando sientes euforia, solo piensas en la fiesta siguiente. Cómo estás sintiendo hace que veas, esto es un clásico, no estoy diciendo nada especial, la botella medio llena o medio vacía, depende de cómo te salga el día. Lo que tiene el yoga es la capacidad de cambiar cómo te sientes. Si tú aplicas las prácticas en tu clase y en tu casa, le das la vuelta a cómo te estabas sintiendo porque es algo físico. Simplemente vas quitando tensión. Ay, me siento bien. Y entonces es el momento de pensar, aunque no te apetezca. A veces solo pensamos por reacción emocional. Algo me preocupa, fíjate lo que ha pasado con mi tío. Y venga a darle vueltas. Porque me estoy sintiendo que tengo que resolverlo cuanto antes. Resulta que me tranquilizo y digo, no me importa. Pues igual, da igual que no te esté afectando en ese momento. Es decir, ahí empezaríamos a hacer las cosas porque son importantes, no porque reaccionemos ante ellas. Sí, esto pasa mucho con los hijos también. Resulta que en el momento te has enfadado y quieres decirle lo que... Y luego igual era importante, pero como te ha relajado, ahora ya... Pues en realidad lo idóneo sería lo contrario. Que cuando estés mal, no actúes, porque lo que sale de ti cuando estamos mal está tensionado. Está visto por una mente que tiene una botella medio vacía y que tiene soluciones muy poco lúcidas. Pero cuando estás bien, puedes ver con más ecuanimidad, más claridad. Entonces, aunque no te apetezca, ahí sería el buen momento para pensar y para actuar. Y de ahí van a salir muchos frutos, porque además lo estás haciendo por comprensión, porque ya vas viendo que, pues es que esto es importante, si es que te parece importante, porque muchas cosas, cuando ya nos tranquilizamos, vemos que no son importantes. Por lo cual, tener una herramienta para sentirnos bien es clave, fundamental, y el yoga nos la da. Sí. Eso por una parte, pero por otra parte,
después de que has hecho tu práctica y le has dado la vuelta y te sientes bien, es muy importante que te fijes en qué estás pensando. Porque seguro que a los que practicáis os ha pasado esto. Estabas muy relajada, bajas por las escaleras de tu escuela y empiezas a pensar en lo mismo. ¿Otra vez mal? ¿Os suena esto? O al de 3 horas, otra vez mi hijo, otra vez mi pareja, otra vez mal, otra vez el trabajo, otra vez mal. Esto tiene mucho que ver con cómo estamos enfocando el pensamiento. ¿Sí? Y os podría proponer 3 filtros prácticos para ese pensamiento, que solo se pueden conseguir si estás tranquilo, porque si no es imposible. Si alguna vez conseguís estar tranquilos, en algún momento, cuando penséis, fijaos en esto. Primer filtro, que los datos no sean inventados. ¿Sí? Solemos estar pensando en cosas inventadas, casi el 50% del tiempo. Cosas inventadas son todo lo que el otro, por ejemplo, en realidad, qué intención tiene, por qué lo ha hecho, sí. Pronósticos de todo tipo sobre lo que va a suceder, sobre mi propia capacidad, qué desastre, qué tonta, datos falsos, inventados. ¿Habéis dicho alguna vez qué tonta? ¿La habéis dicho? ¿Y sois tontas? No, no sois tontas, no sois tontas. Todos aquí y en todas partes somos muy capaces, tenemos muchas capacidades, tenemos para empezar una mente, con que tengas una mente que esté funcionando ya hay una inteligencia despierta. Hay mucho pensamiento falso que está dando vueltas, nos lo creemos y al final del día, ¿cómo te sientes? Un poco rara, pero no sé por qué. Pues es que igual te has dicho 15 veces, mira lo que está pensando, y es que soy un desastre, si no voy a poder, al final va a salir todo torcido y luego encima la guerra. Cosas que son inventos, porque no están ahora ocurriendo todavía, no están presentes, ni siquiera me toca abordarlos, pero están ahí pululando, son juicios. Todos los juicios que hacemos de los demás son inventos. Fíjate lo que tal. ¿Y yo qué sé? Yo sé solo lo que veo. Pero lo que yo veo y lo que hay detrás. Pero os propongo otro filtro que puede quitar también de un plumazo los asuntos de los demás, que es, esto no es de mi incumbencia. ¿Pensáis alguna vez en asuntos que no son de vuestra incumbencia? Sí. Puede ser en negativo, fíjate lo que tal, lo que esto, y el otro, y la corrupción, venga, darle vueltas, ay, cómo me estoy sintiendo, y qué estoy aportando a mi vida con eso. Nada, porque además, si todos estamos aprendiendo, aquellos que están haciéndolo muy mal, por lo menos a mis ojos, a tus ojos, tendrán su propio proceso de aprendizaje y si la vida es un lugar ordenado, les irán sucediendo las cosas que necesitan para que básicamente es a través del sufrimiento, para que se den cuenta. No hay necesidad de ajusticiamiento particular entre nosotros. En realidad no lo hacemos para ajusticiar, casi que sin darnos cuenta, cuando estamos hablando de asuntos de otros, no estoy pensando en mí. Es una forma de llevar el foco a otro sitio. Por muy mal que lo estén haciendo de verdad los otros, yo le estoy ahí señalando y en ese momento estamos más altos, porque somos los jueces. Entonces es muy peligroso porque no me suma nada y me enturbia. Enturbia la energía. No es de mi incumbencia, tampoco es de mi incumbencia otro montón de cosas,
Ay, mi hija lo que tal, y fíjate, y el otro no sé qué, y mi pareja que no se da cuenta. Hay un montón de procesos de los demás que no son de mi incumbencia y a veces son como losas que llevo y que además hay poco que yo puedo hacer porque ellos son los dueños y señores de sus vidas y sus procesos. Todos esos pensamientos. Con el yoga, ¿qué tiene que ver esto con el yoga? Pues que uno de los tipos de yoga más importantes que hacemos es que te vayas fijando en esto. Tú sal de clase, que ya has salido tranquila, y no dejes a la mente pensar sola. Vete viendo a ver qué está haciendo, en qué está pensando. Y si te parece que no es conveniente, dirígela a donde tú quieres. ¿Sí? A lo que a ti te parezca que sí que es conveniente. Y por poner un elemento común, podemos decir, al momento presente. Dirígela al momento presente, que ahí siempre es de tu incumbencia. ¿Estáis aquí conmigo en este momento presente? ¿O estáis en la cena? Porque ahora no podéis hacer la cena, ni ver a qué bares vais a ir después. Eso es un pensamiento estéril que no nos sirve, nos enturbia. Pero para eso tengo que hacer algún tipo de yoga u otra cosa similar para darme cuenta. Este proceso del yoga de aprender es un proceso en realidad de darme cuenta, pero no por la fuerza y no con sumo detalle, sino de lo que vaya aflorando, porque ahora, pues fíjate, ya me doy cuenta de que estoy hablando de la vecina. ¿A mí qué me importa? Que estoy preocupada, hace poco alguien estaba preocupado por su hijo, porque había suspendido varias asignaturas, ¿no? Y venga, y estoy, es que yo no sé lo que vamos a hacer con este chico. Y se le preguntó, ¿y tu hijo dónde está? Jugando a fútbol. El hijo está feliz, tranquilo. Y tú, con esa carga que no la puedes solucionar tú, que no es de tu incumbencia. De tu incumbencia va a ser si tienes que tomar alguna medida tranquila, desde un pensamiento ecuánime, desde un pensamiento que no está obsesionado con una parte solo, que no está caliente, sino que está tranquilo y va pensando de la mejor manera. Si tienes que tomar alguna medida, o igual no tienes. Eso es lo tuyo. Lo demás es de tu hijo, que ya ves que está tranquilo y mejor. Entonces hay muchas cosas que podemos ir descubriendo cuando atendemos al tipo de pensamiento que tenemos en la mente. Muy bien. Playa anunciada. La playa de los anuncios. ¿Veis la playa de los anuncios de toda la vida? Resulta que todo el proceso del yoga y en particular cuando ya llevas un tiempo la práctica de la meditación, que consiste en ir más allá de todos esos pensamientos, te van llevando a una playa que es la de los anuncios. La playa de los anuncios. La playa de los anuncios no existe en este plano. No existe porque tú ahorras durante 7 años para ir a la playa de los anuncios, vas allí y al de un rato tienes que irte corriendo porque te estás quemando. Te pica una medusa. Hay mosquitos. Te estás aburriendo. Al final echas de menos los montes vascos. O sea, la playa anunciada como tal no existe en este plano, pero sí existe en otro plano más profundo, que es un lugar en el que se produce ese estado, esas características de las que hablamos, que hacen que todo se viva de una manera muy distinta. Sería como que mientras no estamos en la playa, estamos a merced de las olas que van y vienen. Las olas son los sucesos del mundo. A ver cómo me reacciona hoy el jefe, el marido, la suegra,
el tiempo meteorológico, ¿sí? Todo eso pues va haciendo que yo esté bien, esté mal, piense torcido o no. Sí. A merced de las olas. Esas olas también a veces están en el interior, porque tú puedes estar en un lugar paradisíaco, pero por dentro con las olas tuyas. Pero esas olas siempre se basan en lo vivido, aquí fuera. Fíjate lo que me sucedió, esta es mi situación de vida, mi crisis, mis olas, mundo externo que da vueltas y yo sin poderes. No tengo el poder de encontrarle un sentido, el poder de estar bien, el poder de sentir que soy valiosa, el poder de comprender a todos los demás. Estoy a merced. A veces esas crisis son más fuertes, ¿no? Y a veces hay situaciones que son plácidas en la vida externa, pero este es un mar. El mar que he encontrado más plácido. Mar plácido, te ponen esto. Ya ves lo que hay, ¿no? Ondulaciones, la promesa de que en algún momento habrá olas. Porque aunque se te junten todos los astros y tu vida funcione por fin, eso va a cambiar. Y aunque tengas a la mejor familia del mundo, eso va a cambiar. Es transitorio, va a ir cambiando, los protagonistas van a ir cambiando, a veces antes de lo que esperábamos. Ahí fuera estamos en el mar, y el mar es así. Pero no nos damos cuenta de que el mar en realidad, ¿qué tiene en el fondo? ¿Qué hay en el fondo del mar? Hay una playa. En el fondo está la playa. Que si sin playa no hay mar. Lo que pasa que cuando estamos en la está en el fondo, ¿no? Si no se desparramaría todo el mar. Ya veis que vivimos en el planeta azul. ¿Sabéis que se llama este planeta azul? Porque está lleno de agua, sobre todo, está súper lleno de olas. Y por eso no es fácil vivir. Por eso hay que aprender a vivir. Pero hay una playa. Y no es lo mismo que tú sepas que hay una playa, que accedas a ella en cierta medida como un proceso, a que no tengas noticia ni percepción alguna, ni nunca sientas la playa, sino que siempre pues depende de cómo están las olas. Es muy distinto. Entonces el yoga nos da esa playa. Pues, bueno, voy a seguir un poquito por aquí. ¿Sabéis lo que es esto? Una sirena. ¿Sabéis que las sirenas son lo que distrae a los marineros y hace que se choquen con las rocas o simplemente que pierdan la ruta? En este trabajo del yoga, en este trabajo de buscar y estar en la playa, hay sirenas y es muy importante saber que hay sirenas. Esta se llama Doña Mati. Comprobad, que veo que comprobáis a ver si tiene cara de Mati. Doña Mati. Es Mati de materia. La materia es uno de los impedimentos para hacer este trabajo del yoga. Es decir, tú tienes ganas de llegar a esa playa de la que te han hablado, tienes ganas de estar tranquila, muchas veces porque ya lo has experimentado, ya tienes experiencia y práctica, pero es que la vida es tan jugosa, hay tantas cosas atractivas, hay tantos placeres que no son malos, ¿eh? Los placeres solamente son malos cuando los conviertes en el fin de tus esperanzas, cuando pones ahí la esperanza. Por ejemplo, en experiencias para los sentidos, por ejemplo, en una relación, ahí pones tu esperanza, por fin encontré al príncipe primor. ¿Sí? Es materia.
La materia está ahí fuera y cambia, pero nos distrae mucho. La materia también es todas las cosas que tienes que hacer, que están brillando y llamándote. Todas las personas que parece que te necesitan y que sin ti, ¿cómo vas a dejar de ir a yoga? ¿O cómo vas a ir a yoga? Todo eso es una sirena, materia, que nos distrae. A veces la materia tiene otra forma, la estética. Que quede bien, que quede bonito. El perfeccionismo también nos absorbe el tiempo. Tener todo muy limpio es un problema a veces. Nos absorbe el tiempo porque el tiempo que tenemos tiene límite. Hay que dedicarlo. Y tienes que dedicarlo a lo que veas que te reporta más, porque eso va a ser lo mejor que puedes ofrecer también a los demás. O sea, si el yoga es un estado, en realidad también podemos decir que es una estancia, que tú vas generando una forma de estar y que eso crea una estancia para los que te rodean. Se están relacionando con una persona diferente. No es lo mismo relacionarse con alguien en tensión, con alguien que no sabe qué sentido tiene todo, que siente que somos todos muy distintos, a relacionarse con alguien que tiene todos esos poderes en alguna medida de los que hemos estado hablando. Y yo creo que me va a dar tiempo a poneros un ejemplo. Y esta es doña Iner. Iner. Ya veis que es una sirena muy antigua, ¿no? Inercia. Por muy interesante que te parezca todo esto, incluso si ya has empezado a hacer yoga, vas a tener que vencer la resistencia de esta sirena, doña Iner, doña Inercia. Y es que llevamos décadas haciendo otra cosa. Por ejemplo, todo esto que reconocéis cuando lo nombro, sí, venga a pensar, venga a sentir, desatendiendo lo que tal. Todo eso si lo reconocemos es porque lo llevamos haciendo tiempo. Y la inercia tiene una fuerza material, ¿eh? Es una resistencia que hay que vencer hasta que se crea una nueva inercia. Que luego lo difícil va a ser sacarte de esa nueva inercia. Hacer que no medites, por ejemplo, si eres una persona que llevas 15 años, 20, 30, levantándote una hora antes para meditar, es muy difícil, es difícil que algo, sea lo que sea, haga que tú no medites. Es muy difícil, os lo aseguro. Hay una inercia que te está ayudando. Las inercias no siempre son negativas, depende de a dónde te lleven. Pero todas estas de emoción, pensamiento, que vivo de esta manera y que llevo así mucho tiempo, es una fuerza que hay que deconstruir poco a poco. O sea que en realidad somos muy héroes. Es importante también esto tenerlo en cuenta, ¿eh? Si algo de lo que estoy diciendo os está pareciendo difícil de llevar a la práctica, claro, hay resistencias. Pero lo bueno es que todas las prácticas de yoga son gustosas. Imaginaos que para aprender en la escuela de la Tierra, del planeta Tierra, mira, para aprender tenéis que hacer lo siguiente, os lo voy a decir ahora. Tenéis que levantaros a las 6 de la mañana y descargar 7 camiones cada día. Por la tarde, asfaltar 7 carreteras. Y dormir solo 2 horas. Y así vais a aprender a evolucionar. Sería un horror. Pero es que aquí, para aprender, para desarrollar estos poderes de playa anunciada, lo que hay que hacer, en realidad, es muy gustoso. Porque lo que hay que hacer es ir recuperando tu respiración, ir moviéndote justamente, ir descansando, ir profundizando ahí cuando estés relajada a través de la meditación. Son cosas muy agradables, o sea que son fáciles. Son fáciles. Lo que pasa es que hay que vencer
esa resistencia, ¿no? Poco a poco, con cada acto nuevo, sumas puntos, porque si alguno de vosotros está viendo un problema en su vida con vencer una resistencia, que sepa esto. En cualquier tema, ya no solo en yoga, en cualquier tema, el paso más difícil es el primero, el segundo es más fácil y el tercero es más fácil y así sucesivamente. Os voy a leer, esta charla, Escuela de la Tierra, también se llama así porque recientemente he publicado un libro que es una novela que se llama Escuela de la Tierra y que lo que trata es de plasmar todo esto en la vida cotidiana y no solamente en la vida del presente, sino que hace muchos juegos con escenarios y épocas del pasado, luego lo entrelaza todo, hay una situación también en el futuro, está muy bien. ¿Qué os voy a decir? No, es muy agradable por lo que parece. A mí me gusta mucho, es muy agradable, os voy a leer algún tramo. Es de carácter benéfico también para por una parte para la Asociación de Yoga de Sanatana Dharma en general y por otra parte para la ONG que es una ONG que es de utilidad pública, además declarada hace poco, que está llevada por una profesora de la escuela también, en Gambia. Entonces todos los beneficios son para eso. Pero lo interesante, además, es que es una oportunidad para ver de manera novela cómo podrían ser las vidas cuando estamos en este proceso de aprendizaje. Y os voy a leer un poquito, si os parece. ¿Sí? Vale, por aquí voy yo, que yo también me la estoy leyendo en papel. Ya que hemos hablado de madres, hijas y esas cosas, os voy a poner un ejemplo. Leire, ¿pero qué portazo es ese?, chilló su madre en un tono agudo que a Leire se le hacía intragable. Ya sabéis, el tono agudo que se nos pone con la tensión es difícil de tragar. Pues perdone usted, no quería molestarla, saltó Leire, punzante como el dolor de ambas. Acto seguido hizo una mueca interna de error, imperceptible para su madre. No sabía por qué le hablaba así, si no llevaba nada, pero es que le había dolido ese grito nada más entrar, ese cansancio, ese beso que ya no existía al llegar a casa. Claro, ella misma se lo había buscado siendo tan borde, pero por lo menos un saludo desenfadado, joder, que había tenido un día. Y por cierto, ¿qué haces aquí?, dijo la madre. Pero si todavía tenías que estar en el colegio. A ver. Veo que te alegras mucho de verme. La verdad es que no sé por qué has tenido una hija. Leire soltaba estas perlas como si tal cosa, con voz seria, como si fueran grandes declaraciones al mundo entero. Esther, la madre, se quedó helada. La pena se le mezcló con el susto y con la rabia que ella también tenía. Y solo le salió un vete a tu habitación, pero ya. Esther se terminó el café, la madre, con la impresión de que se le incrustaba en el estómago. En algún lugar semi-inconsciente le apuntó a Leire esa culpa también. Le había estropeado su único momento de paz en todo el día. Fijas, esto es real, porque cuando tú solo tienes momentitos de paz, no estás para que nadie te los fastidie, pero es que el otro igual tampoco tiene momentitos de paz. Y cuando juntamos eso, pues hay una explosión que es muy dolorosa para todos. Trató de respirar un poco. En estos momentos dolorosos y en realidad desesperados, porque esto es el drama de la vida, ¿sí?, se acordaba de sus clases de consciencia y trataba de respirar, pero no le pasaba el aire. Claro,
porque a veces nos acordamos de Santa Rita cuando truena y cuando ya hay mucha tensión intentas respirar o eso que oíste en aquella charla, ¿cómo era? Pero ya hay mucho que sacar, hay mucho que... Entonces, claro que se puede, pero se necesitan procesos mucho más largos. Lo importante es acostumbrarme a vivir bien, sí, más que aprender a ver cómo salgo de estar mal. Leire, acaba de llegar otra nota de mal comportamiento, pero ¿tú sabes lo que cuesta ese colegio? ¿Tú sabes lo que tenemos que trabajar tu padre y yo para llevarte a un buen cole? ¿Un buen cole? No me lo parece. Pobres los que vayan a otro peor. Me atormenta pensarlo. Me entran ganas de ponerme a rezar por ellos, fíjate. Otra vez, la hija sentía que ojalá no fuera tan sarcástica, pero es que le salía del fondo de su ser, o eso parece. Aquí todos sufrimos. La cuestión es saber quién es capaz de salir de su propia espiral y crear una estancia donde se pueda estar de otra manera. Os voy a leer, hay más, pero como tenemos poco tiempo, os voy a leer de otra madre y de otra hija. También el mismo panorama, hija de adolescente. Ama, tienes que decirles que me devuelvan el móvil, pero ya. Maika se estaba notando a sí misma alterada, muy alterada. Su madre tenía que ayudarla como fuera. Yo no puedo hacer eso, mi amor. Y aunque comprendo muy bien cómo te sientes, si yo fuera tu profe y hubiera puesto esa norma y tú te la saltaras, también te quitaría el móvil. Ama, no me jodas. Se metió de un portazo en su habitación. La madre se quedó en la cocina con las patatas cocidas y el impacto de las palabras de su hija querida. Por fortuna para todos, esas palabras amargas enseguida le resbalaron. Sintió que no eran para ella en realidad. No son para ti. Que su hija estaba llena de presiones y también de hormonas, lo más natural a su edad, y que por algún lado tenía que salir todo eso. Respiró profundamente, abrió las ventanas, se permitió quedarse mirando a sus flores de la repisa, a ver cómo el viento movía las hojas de la calle, que tenía fuerza, como su hija. Se puso a hacer sus cosas, alguna llamada que tenía, sacó su cuaderno de dibujo, a lo suyo, a lo suyo. Pero para ir a lo tuyo tienes que tener cierta calma de base, porque si estoy con el vaso lleno, a la mínima que me caiga, ya no puedo más. Y es cierto que te están haciendo una injuria, porque estás mal, y eso es una injuria. Pero si tú tienes otro estado y estancia, lo que va viniendo es diferente, se vive muy distinto. Por fin, la puerta de Maika se abrió y oyó sus pasos, lentos, hacia la cocina, hasta sentarse a su lado, bien cerca. Lo siento. Tampoco es que quiera gritarte a ti, ni gritarle a todo Dios, pero, ama, yo no quiero seguir estudiando. Es una mierda. Te agradezco las disculpas merecidas. Y ya está, ya pasó. Comprendo el impulso. Sobre dejar el instituto, creo que no es buen momento para decidir eso. Siguen hablando. Siguen hablando, se va creando otro clima, sí. Y al final, la hija dice, oye, ¿comemos? Pregunta la hija, como si llevara una hora esperando, y en cierta forma la llevaba. Antes no habría sido capaz de tragar bocado. Todos sufrimos.
Pero para poder ver que el otro está sufriendo, que está en su proceso y que no es mi proceso, que no es de mi incumbencia, salvo las respuestas que yo tenga que hacer, tengo que estar en un estado. ¿Sí? En un estado. Y luego, bueno, podríamos seguir de manera infinita casi. La madre también le pide cosas, ¿eh? Le pide que haga cosas, porque con todo este lío se le ha hecho tarde. La hija tendrá que hacer cosas, ya que la madre ahora tiene que irse. Y la hija refunfuña un poco, pero sí, comprende. Comprende porque también le acaban de salvar la vida, en cierta forma, ¿sí? Le acaban de ayudar. Varios días sin móvil. Bueno, podría ser peor, imaginó. Quizás echara un vistazo a Tecno, porque de momento en el Insti se iba a quedar. El año que viene ya se vería. Se notó más tranquila, más capaz. Sintió aires de libertad, algo así como un hogar. El hijo siente la estancia. El hijo o cualquier persona que esté contigo siente cómo estás tú, cómo tú reaccionas, cómo tú puedes comprender que te resbalen las cosas que en realidad no son de tu incumbencia o no. Por eso es tan importante que hagamos un proceso individual, porque nos parece a veces que el yoga, ¿cómo voy a dejar de atender a mis nietos, a mis hijos, a mi marido, llegar tarde? Me llamaba una mujer el otro día y decía, me parece súper interesante el yoga, pero claro, bueno, hasta las 8:15 no podría hacer nada y luego también me tengo que ir a casa a las 9:15. Lo que tú dedicas o lo que tú inviertes es lo que tú puedes recoger. No es posible de otra manera. Entonces creo que a veces esta es una de las cosas más peliagudas. En el libro, esta primera madre, Esther, había dejado sus clases de consciencia en las que se aprenden cosas parecidas. Por eso, porque no le daba la vida. Pero eso es como si estás en el medio de esas olas, que te estás ahogando. Imaginaos que tenéis en una mano a vuestra familia, en otra mano tienes los proyectos del trabajo y en otra mano tienes la barca que te lleva a la playa. La barca es ese proceso de profundización en ti que te lleva a la playa, que te ofrece el yoga. Si tienes que soltar algo, no sueltes la barca, porque te ahogas tú y todos los demás contigo. Porque depende de cómo tú estés, el libro cambia. Lo que se va a producir en tu estancia, allí donde tú estás, cambia. Si tienes que soltar, incluso suelta a tu familia. Porque luego subirás a la barca y desde la barca se pueden tender manos. O por la ley de la mascarilla en los aviones, ¿no? La máscara de oxígeno, ¿quién tiene que ponérsela? Una misma primero, para luego poder atender a los demás. Entonces es una trampa no tener tiempo, porque hay que atender muchos asuntos y a veces con la mejor de las intenciones. Es una trampa inconsciente, porque luego tú estás peor y eso es lo que tienes que ofrecer, que estás peor. Estás cansada, estás tensa, no sabes quién eres. Bueno, pues ese es el ánimo para que si algo de todo esto del yoga os parece interesante, continuéis o comencéis, porque es una barca que te lleva a la playa. No sueltes la barca. Pues yo creo que no tenemos tiempo para más. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta rápida. Que me encantan las preguntas, pero con esto del libro encima ya no tengo tiempo. ¿Sí? No, es un sueño mío. Vale. Bueno, pues nada más, que sepáis que tenemos libros. Si a alguien le parece interesante, se pueden adquirir en este momento. Y si no, seguramente también en la escuela de Mireia Mandara podemos dejar algunos. Y muchas gracias, un placer. Om Shanti.